Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de abril del 2019. En este les voy a hablar de los 9 libros que leí en este mes y les cuento que fueron libros bastante variaditos, algunos muy buenos, algunos no tan buenos, pero sin mucho más preámbulos, vayamos directamente a hablar de ellos. El primer libro que leí fue La Sociedad Literaria y el pastel de cáscara de patata de Guernsey por Marianne Schaffer y Annie Barrows. Esta ha sido sin lugar a dudas la mejor novela que he leído en lo que va del año y probablemente una de las mejores novelas que he leído en mi vida. Es una novela que nos cuenta la historia de una mujer que trabajó como periodista durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra y ella hacía diversos artículos que iban muy relacionados con la vida en sociedad durante esa época. Y cuando se acaba la guerra, ella pues tuvo tanto éxito que lo que se decide es hacer una compilación de esos textos y hacer una especie de libro con el cual ella hace una gira para promocionarlo. Y mientras está haciendo esa gira, su agente y publicista le dice que debe de empezar a pensar en algunas otras cosas que ella pueda hacer o publicar. Y está pensando en esto en el momento en el que le llega una carta de alguien de Guernsey y le cuenta que pues él leyó un libro que tenía su nombre y su dirección y como le gustó muchísimo el libro, pues le quería pedir un consejo y preguntarle si tenía algunos otros libros o algunos otros poemas que se parecieran a los que estaban en este libro y pues si simplemente le podría dar algunos consejos de qué cosas similares podría leer. Después de leer esta carta, pues ella empieza a recomendarle algunos libros que tanto son del mismo autor como algunos otros libros que creo que podrían interesarle a esta persona y así empieza una correspondencia entre ellos dos. Él también le comenta que forma parte de una sociedad literaria y que esta sociedad literaria fue algo muy importante durante la Segunda Guerra Mundial en esta isla de Guernsey. Entonces ella empieza a preguntarle un poco más sobre esta sociedad literaria y él le dice que algo que puede hacer es que todas las personas que formen parte le escriban para comentarles un poco de cómo es que la sociedad ha afectado sus vidas y ella empieza a recopilar estas cartas, empieza a entablar muchísimas conversaciones y muchísima correspondencia con estas personas. Y es un libro que pues verdaderamente nos cuenta cómo es que se forman comunidades, cómo es que se forman sociedades y sobre todo cuál es el efecto que tiene la literatura en las personas. Es una historia de verdad hermosa, habla muchísimo sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre algunas cosas que pasaron en Guernsey y cómo es que se vivió la ocupación alemana en esta zona. Asimismo, también es un libro que habla mucho de las relaciones personales, de cómo éstas crecen y florecen y también de cómo se dan a veces de formas bastante pues aleatorias e inesperadas. Y asimismo es un libro que ya les he recomendado en múltiples ocasiones y que de hecho hice un video específicamente hablando de libros que me recordaron mi amor por la literatura, porque este libro habla de todas las cosas bonitas que podemos obtener de los libros, de cómo tienen el poder de hacernos reír, llorar, de cómo también nos pueden acompañar en un momento difícil, de la forma en la que estos nos permiten conocer la forma de pensar y de ver el mundo de otras personas, de cómo nos pueden unir con otros y asimismo nos pueden ayudar a sentir que estamos siendo parte de una comunidad. Si les gustan las novelas entretenidas, de amor, de historia, de amor a la literatura y de muchas cuestiones más, definitivamente es una novela que les recomiendo muchísimo. Después leí La Cena de Hermann Koch. Este fue un libro que me dejó con sentimientos un poco encontrados. Es una novela bastante corta que se puede leer en muy poco tiempo y nos cuenta qué es exactamente lo que sucede en una cena. Nuestro protagonista es un padre de familia que va a encontrarse con su hermano y su pareja y pues tanto él como su esposa se están preparando para la cena y mientras se están preparando él nos cuenta un poco de qué es lo que siente cuando va a ir a esta cena y por qué no se lleva muy bien con su hermano. Posteriormente ya van directamente al restaurante y nos cuentan qué es exactamente lo que pasa ahí, en sí cómo se da la conversación, cuáles son las temáticas predominantes, qué es lo que está pasando a su alrededor. Y finalmente vemos que esta cena se da por una razón bastante específica. Hay algo que van a discutir estas cuatro personas que son dos padres de familia y dos madres de familia. Y ya para concluir la cena finalmente nos cuentan qué es exactamente lo que tienen que hacer y cuál es la decisión que tienen que tomar. Entonces hablan de todas las cosas positivas y negativas que pues se presentan, cuáles son las alternativas y cosas así. Les cuento que tiene algo que ver con los hijos y con algo que hicieron sus hijos. Entonces es un libro que de verdad me dejó pensando bastante porque es
hasta qué punto están dispuestos a llegar los padres con la finalidad de proteger a sus hijos y proteger su futuro. Y es un libro bastante perturbador porque al final, cuando te cuentan exactamente qué pasó, pues no sabes muy bien cómo reaccionar, o de hecho yo diría que sí sabes, pero al mismo tiempo todo el libro te ha pues llevado a pensar cierta cosa y de repente llegas a este punto en donde sí sientes que no es tan fácil tomar una decisión, aunque en teoría sí debería de serlo. Y es un libro que me llamó muchísimo la atención por eso, por esa pregunta final que se hace y por todo lo que conlleva. Asimismo, les debo decir que es un libro que hace muchas otras críticas a la sociedad, a ciertos estratos económicos, a los privilegios que tienen ciertas personas y ciertos países comparados con todo el otro mundo. Y es un libro que te deja pensando mucho sobre todas estas cuestiones, así que si les interesó un poquito el tema, pues creo que es una novela interesante de leer. Después leí un libro que se llama 80.000 horas de Benjamin Todd. Este libro es parte de un proyecto que se llama 80.000 horas, que básicamente se enfoca en pues tratar de apoyar a las personas jóvenes para escoger su carrera y para que su carrera sea algo que en realidad los haga sentir bien y que al mismo tiempo tenga el mayor impacto en la sociedad. El mismo título de esta organización proviene del hecho de que más o menos se estima que las personas trabajan 40 años y durante estos 40 años trabajas 40 horas a la semana por 52 semanas o algo similar. Y básicamente con estos cálculos llegan a las 80.000 horas. Y lo que ellos se preguntan es cómo podemos hacer uso de estas 80.000 horas de la manera más efectiva para lograr que nuestra profesión en realidad le aporte algo positivo a la humanidad y al mismo tiempo nos brinde satisfacción a nosotros como personas. Y lo que hacen en este libro es, en primera instancia, presentarnos este programa, presentarnos por qué es importante hacer un análisis muy detallado, frío y analítico de las profesiones que podríamos ejercer y los estudios que deberíamos de hacer o las áreas que requieren más urgencia considerando el momento actual. Y es un libro muy interesante porque, como les digo, trata de compaginar esto y en primera instancia hacen un estudio muy crítico de cómo se puede lograr el mayor impacto. Entonces te hablan de múltiples profesiones y cuál es el verdadero impacto que se puede tener considerando múltiples parámetros y características. Y el libro básicamente lo que hace es darte pues ciertas pautas y ciertas cosas que debes de considerar al momento de elegir tu carrera. También hacen múltiples comparaciones entre cómo tal vez ser un doctor no es lo más efectivo y cómo tal vez otras profesiones podrían traer un mayor impacto. Al final también hablan de muchas otras cuestiones, no solo relacionadas con el campo y con el dinero que se le asigna a este, sino también con algunas problemáticas que se ve que van a venir, como por ejemplo el hecho de la inteligencia artificial y algunas otras problemáticas que parece que hay personas que ya están investigando, pero que en realidad no hay mucha investigación al respecto. Y es un libro muy interesante porque habla de múltiples formas en las que uno puede ayudar. Hablan de pues tú trabajar en lo que simplemente te guste más y designar una parte considerable de tu salario a organizaciones que estén haciendo beneficios en otros países. También hablan de tú ser un activista y ver cómo es que tú por tu cuenta puedes hacer algo mejor. También hablan de dedicarte a la investigación o a en sí pues documentar más ciertas temáticas que te llamen la atención y que puedas incidir desde esa perspectiva. Y finalmente está el hecho de que tú trabajes directamente en estas áreas y te involucres completamente en ellas. Y así presentan múltiples alternativas y formas de ayudar a que el mundo sea mejor y a que en sí la situación sea mejor, no solo para las personas, sino también para los animales no humanos y para en sí todo el medio ambiente. Y me parece un libro bastante interesante. Debo decir que es bastante repetitivo y si ya han leído mucha de la información que está en su página de internet, puede incluso ser un poquito más repetitivo. Sin embargo, sí es un libro que me gustó bastante porque sí creo que dan una perspectiva muy importante y definitivamente creo que vale la pena cuestionarnos qué es exactamente lo que vamos a hacer con nuestras 80.000 horas y cómo las podemos usar de la manera más efectiva. Honestamente, creo que me hubiera gustado mucho leer este libro antes de decidir qué estudiar. Después leí un libro de ciencia ficción que se llama Immortality Inc. de Robert Sheckley. Este es un libro bastante interesante que nos cuenta la historia de un joven que tiene un accidente automovilístico más o menos como en los 50s o 60s y un día se levanta en un cuerpo y resulta que ya está como en el 2100 o 2200, no recuerdo muy bien la fecha, y resulta que pues en este tiempo como que lograron
congelar su conciencia y la pasaron a otro cuerpo. Entonces ya está en un nivel tan avanzado la civilización que han empezado a hacer estos trasplantes y como siempre pues está toda la cuestión de que la organización y la empresa que los está haciendo está tratando de pues demostrar que funciona, que es seguro, que también pues se puede hacer esto incluso con personas que fallecieron hace muchísimos años y también tratan de ver cómo es que va a funcionar esto en el cuerpo de la persona. Entonces nuestro protagonista se levanta y un día pues de repente se encuentra en este mundo, no sabe exactamente pues cómo ni por qué él fue el elegido, pero ahorita pues tiene que ingeniárselas para vivir en este momento. Al inicio ellos como que lo tratan de apoyar, sin embargo después se da cuenta que lo que está haciendo la empresa no es muy legal y tiene que ver pues cómo va a sobrevivir en este mundo, pero resulta que obviamente ya que salió a la calle se da cuenta que el mundo ya no es como era antes, entonces sus conocimientos y en sí todo lo que sabía pues ya no aplica necesariamente y tiene dificultades para encontrar un trabajo y para en sí pues ganarse la vida. Y a eso hay que sumarle que lo están buscando no solo la empresa, sino también unas personas que tenían algo que ver con el cuerpo de la persona que recibió. Y pues esa es toda la historia de la novela, exactamente qué es lo que va a suceder y cómo es que está este mundo actual. Lo interesante de este libro es que se hace la pregunta de qué es exactamente lo que somos, si somos únicamente la conciencia o si somos nuestro cuerpo y cómo es que esto se conjunta. Entonces a lo largo del libro vemos cómo nuestro protagonista se siente muy distinto porque al final está en un cuerpo que no le pertenece y eso, quieran o no, como que le causa muchos conflictos y tiene que adecuarse a este nuevo cuerpo. Y creo que es muy interesante plantearse esa posibilidad, incluso si esto vaya a ser posible o no. Creo que hacerse la pregunta es algo que vale la pena. Asimismo, en el libro vemos otras cuestiones relacionadas con esto y también se habla de cómo esto tendría un impacto en la sociedad, en sus ideas sobre la religión, en sus ideas sobre la vida y la vida después de la muerte, también en nuevamente qué pasaría si solo ciertas personas tienen acceso o derecho a este tipo de vidas, porque al final parece que solo los ricos se pueden pagar el tener una vida después de la muerte y solo ellos pueden conseguir también un cuerpo de una persona que decida, pues ya sea o donarlo o venderlo para que alguien más lo pueda ocupar. Y también se hacen estas reflexiones muy interesantes sobre esta temática. Después leí el libro The Quixote de Helen Hoang. Sé que este libro ya está traducido en español, pero no recuerdo el nombre, así que se los dejo por acá. Y este libro, debo decir que es un libro muy soft porn, y disculpen la palabra, pero creo que sí. Es la historia de una mujer que tiene como 30 años y parece que padece autismo. Entonces, esto mismo la ha hecho una persona muy hábil en su trabajo y como muy enfocada y detallada en ciertas cosas. Sin embargo, es una persona que tiene muchas dificultades con las relaciones interpersonales y particularmente las cuestiones sexuales. Entonces, precisamente por esto, ella decide contratar a alguien para que le enseñe cómo pues hacerlo de mejor manera y decide contratar a un profesional. Entonces busca en internet y finalmente llega a la información de un chavo que pues básicamente brinda ese servicio, no necesariamente de enseñar, sino pues en sí alguien que se dedica a, podríamos decir, como la prostitución, y ella pues lo contacta y le cuenta un poco su situación y por qué pues lo considera a él. Y al inicio el chavo no está muy contento con esto, sin embargo acepta porque necesita el dinero y pues se van a un hotel y empiezan a pues tener este tipo de clases, pero como les digo, al final ya todo se va haciendo un poquito más complejo, se va dando una especie de relación entre ellos, como creo que ya se pueden imaginar. Y pues es una historia interesante. Debo decir que a mí se me hizo como muy enfocada en esta cuestión sexual. Debo decir que aún así sí se va dando la relación así muy lentamente y como que sientes que los dos personajes se van involucrando bastante. Entonces, si les gusta algo así, pues creo que es una novela interesante. Me gustó, se lee rápido y pues si buscan algo más o menos similar, creo que es una buena recomendación. Después leí otro libro que se llama The Green Print de Marco Borges y este es un libro de no ficción en el cual el autor nos cuenta como 21 reglas para tener una vida más sana y más saludable. Particularmente se enfoca en un método de hacer esto con el beneficio que le puede traer no solo a tu salud y a tu familia, sino también al planeta y a los animales. Y es un
plan que básicamente propone un estilo de vida vegano. No solo esto, sino que un estilo de vida muy basado en comer frutas y verduras, en comer pues cosas bastante sanas y en su estado natural y no comida procesada. Y lo que hace el autor es en cada uno de los capítulos te va dando algunas de las ventajas que esto trae y también algunas de las reglas que él recomienda para tener una vida más saludable. Es un libro que en realidad se me hizo bueno, pero se me hizo un poco repetitivo en ocasiones y que para mí, que yo ya he leído bastante sobre el tema, no siento que me haya aportado muchísimo nuevo. Es un libro que está muy enfocado como que a un público que está buscando algo sencillo. Me refiero a que el libro es bastante corto y breve y no se mete a explicar las temáticas a muchísima profundidad. Pero precisamente si están buscando algo para adentrarse en este tema, para ver algunos de los beneficios que esto puede traer, no solo individual, sino también colectivamente, pues este es un libro que podría interesarles. Después leí Dos crímenes de Jorge Ibargüengoitia y debo decir que me esperaba otra cosa. Toda la gente me ha dicho que Jorge Ibargüengoitia da muchísima risa y yo no me reí casi nada con este libro. De hecho, no entendí muy bien cuál era el fin, ni entendí muy bien qué debí de haberme llevado de este libro. Les cuento brevemente que este libro va sobre un hombre al que acusan de cometer algún acto delictivo y por esto mismo él se da cuenta de esto, entonces decide huir y ir a quedarse con un tío mientras que encuentra una forma para encontrarse con su pareja y para, pues vamos a decir que salir de este lugar en donde lo están buscando. Y cuando llega a este lugar, pues se encuentra con que hay muchas personas que están esperando a que esta persona, que si no me acuerdo si es su tío o su abuelo, se muera. Y básicamente él pues va a quedarse en esta casa y el tío o abuelo lo empieza a apoyar. Sin embargo, hay otros primos y tíos que pues están ahí como que esperando que el abuelo fallezca y les deje la herencia, porque parece que esta persona tiene muchísimo dinero. Y toda la historia va sobre eso, sobre cómo él llega a este lugar y cómo interactúa la familia, donde se ve claramente que todos están muy interesados en el dinero y no precisamente en el bienestar de la familia o en las relaciones que tienen entre ellos. Y eso es básicamente todo. En realidad pasan muchas cosas ahí bastante extrañas y bastante, no sé, no puedo decir que cómicas, pero yo diría que muy aleatorias. Y pues no sé, a mí particularmente no me gustó mucho, no siento que haya aprendido mucho. Es un libro que habla mucho sobre la corrupción en el país y en sí sobre cómo toda la familia y en sí la comunidad están muy acostumbradas a hacer cosas simplemente por obtener un beneficio, ya sea económico o con obtener un favor que puedan aprovechar después, que ya sabemos que es muy común en la sociedad mexicana. Entonces entiendo que tal vez ese es el punto, pero no sé, honestamente no fue un libro que disfruté y no lo recomiendo. Después leí Uno, Ninguno y 100.000 de Luigi Pirandello. De este libro ya les he hablado bastante en muchísimos videos y de hecho ya tengo una reseña sobre él. Es un libro que me encantó y les recomiendo muchísimo si les gusta la filosofía y si les gusta cuestionarse qué es exactamente lo que somos o qué es exactamente lo que nos forma como personas. Y básicamente es la historia de un hombre que un día se da cuenta de que alguien ve algo en él que él nunca había visto, una cuestión física, que básicamente alguien le dice que tiene la nariz un poco chueca y de repente él dice, ah, sí, es cierto, tengo la nariz chueca y he vivido 28 años sin darme cuenta de eso. Y a partir de ahí se desata una serie de pensamientos y de reflexiones sobre su persona, sobre lo que él conoce y lo que él no conoce de sí mismo y sobre cómo las otras personas tienen una percepción de él que puede o no ser exactamente la percepción que él tiene. Asimismo, se pone a cuestionarse qué es exactamente lo que determina a una persona, si es que ésta está cambiando tan constantemente y cuáles son algunas de las características que las personas toman para hacerse una idea de los demás. Asimismo, habla de muchas cuestiones relacionadas con el lenguaje, con nuestras acciones, con las cosas que son dadas y las cosas que nosotros en realidad escogemos y en sí cómo reacciona la sociedad ante las personalidades de las personas. Y es un libro de verdad espectacular, muy muy bueno, que incita bastante a la reflexión y si les llama un poquito la atención, de verdad, denle una oportunidad. Y ya para terminar, leí un libro que se llama The Big Thing de Phyllis Corky. Este es un libro de una mujer que habla sobre qué es lo que podemos hacer para alcanzar o para hacer esa gran cosa que queremos hacer. Y ella comienza contándonos que muchos de nosotros tenemos un plan o una cosa que queremos hacer, sea un proyecto, sea un libro, sea pues en sí empezar una organización o algo así. Y lo que ella nos cuenta es
qué es lo que podemos hacer para lograr esto. Entonces, a lo largo del libro, ella nos cuenta particularmente que en su caso, ella quería hacer un libro, esa era su gran cosa que quería hacer, y nos cuenta cuáles son algunas de las cosas que deben de tenerse en cuenta al momento de que quieras realizar tu proyecto y llevarlo a pues satisfacción, y mezcla por un lado pues desde cuestiones emocionales y psicológicas de que estés en el momento y que en realidad tengas las ganas de hacer este proyecto, hasta también algunas cuestiones físicas y cómo es que tienes que estar en un buen estado de salud para lograr esto, y finalmente ya habla de muchos otros factores que tienen que ver con realizar este proyecto, desde tener financiamiento, tener el tiempo, tener también la decisión de pues simplemente ponerte a trabajar y hacerlo, y da muchos ejemplos de algunas personas que han logrado este tipo de cosas y cómo o qué cosas se pueden hacer para lograrlo de la mejor manera. Honestamente se me hizo un libro interesante, debo decir que en ocasiones es un poquito repetitivo y también que la autora habla desde cierta posición un poco privilegiada y a veces parece un poquito pedante, pero al mismo tiempo siento que en muchas ocasiones sí da pues mucho apoyo, sobre todo si buscas algo como que te empuje a actuar y hacerlo. Creo que sí hace un buen trabajo y creo que presenta muchos ejemplos que podrían servir de inspiración. Y bueno, eso fue todo lo que leí en el mes. Me encantaría que me cuenten ustedes qué leyeron. Si han leído alguno de estos libros o alguno les llamó la atención, me gustaría que me dejen sus comentarios aquí abajo. Asimismo, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse al canal por acá. Muchas gracias y nos vemos mañana mismo. Bye.